Hola, hola, este es un video más del proyecto John Clay. Te agradezco mucho por sacar estos minutitos para verlo. Nuestro deseo es llevar la plenitud de Jesús a su vida, ¿sí? Por medio de videos. En este segmento de primeros pasos, hoy vamos a hablar de lo que realmente significa ser cristiano. Le pido por favor que al final pueda compartir el video y suscribirse a nuestro canal. Veamos el video. Normalmente los cristianos, cuando tenemos la costumbre de que cuando invitamos a alguien a que se haga cristiano, no sé de dónde o de hace cuándo, pues adquirimos la costumbre de ofrecerle el cristianismo a la gente como algo que va a solucionar todo, que va a solucionar sus problemas, sus circunstancias. Si encontramos a alguien que su matrimonio se está destruyendo, le decimos, vea, venga Cristo, el Señor va a restaurar su matrimonio. Si encontramos a alguien que está con una enfermedad o con una dificultad, le decimos, vea, venga Cristo y el Señor le va a sanar. Si está alguien con una situación económica, vea, usted lo que necesita es a Cristo, el Señor le va a solucionar sus situaciones económicas. Y tristemente hemos reducido el cristianismo a algo que le soluciona las dificultades a la gente. Yo no estoy diciendo que el Señor no puede arreglar el matrimonio a una persona. No estoy diciendo que el Señor no puede sanar. No estoy diciendo que el Señor no puede ayudarle en una situación financiera. El Señor puede hacer eso, por supuesto. Él es todopoderoso. El problema está en que hemos puesto el enfoque en eso que la persona necesita, en aquella angustia que está pasando. Pero cuando la persona que está con su problema matrimonial llega a la iglesia y le decimos que busque a Cristo por eso, y si su matrimonio no se le soluciona, si su situación económica no se le soluciona, si su salud no se le soluciona, luego vamos a tener a una persona que va a decir, de no, tengo unos 6 meses de estar en esto y de no, mi matrimonio se arruinó y la verdad es que esto era pura mentira, puro engaño y se van. ¿Por qué? Porque buscaron la iglesia, buscaron a Cristo para que le solucionara sus problemas. Y no debe de ser así. Por eso usted que está empezando en el cristianismo, este video es muy importante porque usted va a entender si a usted llegó a la iglesia porque tenía problemas, es verdad, cuando uno está pasando dificultades, uno está más sensible. Y esa sensibilidad te hace ver la necesidad que tienes de Cristo y es verdad, puede ayudar, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero no es que tenemos que buscar a Cristo para que solucione mis problemas. Que por cierto, mis problemas son resultado de mis malas decisiones, de mis pecados y del desorden mío, ¿verdad? Entonces no es justo. Yo quiero que usted que está en sus primeros pasos comprenda esta verdad. No, el Evangelio no es una solución para los problemas de la gente. No, puede ayudarle a solucionar, sí, pero no es la solución. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor Jesucristo vino a la cruz a morir, en esa cruz a derramar su sangre para acercarnos, para traernos de vuelta a Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para estar en comunión con Él, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Sí, para eso fuimos creados y el pecado destruyó aquello. El pecado desvirtuó aquello, el pecado nos trajo muerte, separación de Dios. Y Cristo Jesús vino justamente a traernos de vuelta al Padre, a Dios. Devolvernos la identidad de hijos, librarnos de la condenación en el infierno, perdonarnos, limpiar nuestros pecados y restaurar la imagen de Dios en nosotros, para que nosotros glorifiquemos a Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio, ¿verdad? Luego, sí, en el camino yo empiezo a ordenarme por la obediencia a sus principios y en ese orden es que Dios puede hacer milagros.
Dios puede ayudarme en mi matrimonio, Dios puede ayudarme en mi situación financiera, pero no es que lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, a Jesús un día estaba en una celebración ahí en una casa y una de las personas que estaba ahí dice, ¡oh, qué bendición debe de ser celebrar la cena y comer allá en el cielo! Entonces el Señor Jesús dio una historia, ¿verdad? Y en esta historia, resumido, está en Lucas 14, lo que el Señor quiso decir en esa historia es que es verdad, mucha gente quizás desea estar en esa cena, pero muchos no van a querer entrar. Muchos no van a querer, aunque a la gente le gusta comer y le gustan las fiestas, a muchos no les gusta el anfitrión de la fiesta. Y en este caso el anfitrión es Dios. Pero hay muchos que sí responden al llamado. El Evangelio, el Señor Jesucristo, lo da para todos, ¿sí? Es un mensaje para todos los seres humanos. Pero no todos quieren. No todos quieren al anfitrión de la fiesta, no todos quieren a Jesús. Entonces, vemos a Jesús que después de que él habla esta historia, ¿verdad? Dice el Evangelio que lo seguía un montón de gente. Había una gran multitud. Y dice que él se vuelve a la gente y entonces les lanza un reto, les lanza unas palabras que confrontaron a la gente. Y de eso quiero hablarte hoy. Quiero hablarte del precio del discipulado, lo que realmente, la verdad de realmente ser cristianos. Y el Señor Jesús les dice a la gente, se voltea ante la multitud. Insisto, hay muchos que no quisieron seguirlo, ni hoy quieren seguirlo, pero hay algunos que sí. De esa multitud que lo siguieron a él, él se vuelve y les dice, si realmente quieren ser mis discípulos, deben de aborrecer, y empieza a dar una lista de personas, de familia, dice, y hasta su propia vida. Y ahora sí, llego al versículo que es el que quiero leerles, que es como la piedra angular de todo este mensaje. Está en Lucas 14, 28. Dice de la siguiente manera: sin embargo, no comiencen sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Eso está en Lucas 14, 28. El Señor Jesús se vuelve a la multitud y utiliza dos ejemplos para decirle a la gente que no deben de pretender ser discípulos de Él sin antes tener en cuenta todo lo que conlleva ser discípulo de Él. Y utiliza dos ejemplos. Un ejemplo es el que va a construir y otro ejemplo es el que va a la guerra. Y entonces Él dice, una persona que va a construir primero se siente y calcula si tiene el suficiente recurso para hacerlo. Porque si no, va a quedar a medias y luego se van a burlar de él. Y luego utiliza otro ejemplo, que es el que va a la guerra. Dice, alguien que va a la guerra y sabe que vienen contra él un ejército de 20,000 y él solamente tiene 10,000, primero calcula, primero habla con sus consejeros a ver si puede hacerle frente. Y si no puede hacerle frente, mejor se queda quedito. Hace un arreglo de paz. Entonces el Señor Jesús utiliza estos dos ejemplos para decirle a los que lo seguían, si ustedes, me están siguiendo porque yo hago señales, porque quizás necesitan algo de mí, pero, dice, pero no te conviertas en mi discípulo sin antes calcular el costo. Porque nosotros hoy en día solamente seguimos las cosas que nos benefician. Si algo me beneficia, yo lo quiero, ¿cierto? Ese es el estilo de vida de hoy. Si algo me beneficia, lo compro. Si algo me beneficia, yo lo quiero. Si el cristianismo me da beneficios, pues me voy a hacer cristiano. Pero en los primeros 300 años del cristianismo, ¿sabe? Volverse cristiano, volverse discípulo de Cristo, le costaba la vida. Y estoy hablando de algo literal. Volverse cristiano era que lo quemaran en aceite, era que lo echaran a los leones,
era que lo encendieran como una fogata, era que lo crucificaran y un montón de cosas más. Ese era el precio. Por eso el Señor Jesús dice, si realmente quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a renunciar a tu vida. Bueno, hoy no en todos los países, en algunos sí, pero no en todos los países matan a la gente por volverse cristiano. Pero hoy igual hay persecución, hoy igual hay dificultades. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa. Yo quiero que usted sepa que seguir a Cristo y ser discípulo de Él no es que se te va a arreglar la vida y vas a vivir un jardín de rosas. No, vamos a tener adversidades. De hecho, Él dice, tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu propia vida. No quiere decir que hay que dejarlos botados. Lo que quiere decir es que al seguirme a mí vas a tener conflictos. Probablemente tu mamá va a echarte de la casa. Probablemente tu esposo o tu esposa no va a querer estar contigo. Probablemente tus hijos se vuelvan enemigos tuyos. Probablemente tus hermanos, tus hermanas, tus familiares van a empezar a criticarte y a murmurar y a burlarse de ti y no van a querer estar cerca de ti. Probablemente eso lo vivas por ser mi discípulo, dice Jesús. Y eso sí sucede hoy. Entonces tenemos una persona que no sabe esto, va a la iglesia porque lo invitaron, porque ocupaba amistad, porque ocupaba algo ahí simplemente, va a la iglesia y de repente empieza en el camino del cristianismo, tiene estas dificultades en la casa y entonces siente que el mundo se le viene encima porque de repente su familia ya no lo quiere, lo están echando de la casa, está teniendo dificultades. Puede que cuando te vuelvas cristiano, el Señor te pida, quiero que dejes este lugar y te vayas a otro a vivir, tengas que dejar tu trabajo, tengas que dejar todo e irte con tu familia a otro lugar porque el Señor te lo pide. Sí, puede que cuando te vuelvas cristiano el Señor permita, escucha la palabra que estoy usando, permita que tengas pruebas, porque la fe tiene que ser probada. La fe del cristiano tiene que ser pasada por fuego y eso a nadie le gusta. Pero el Señor lo puede permitir y en medio de la prueba, entonces, si no entiendes el costo de ser cristiano, de ser discípulo, entonces vas a decir, no, yo no quiero seguir con esto. Desde que estoy en la iglesia las cosas me van mal. Y entonces vas a darle la espalda al Señor. No, todas estas cosas involucran el seguir a Cristo. Porque cuando usted sigue a Cristo y se vuelve su discípulo, automáticamente se vuelve enemigo público de Satanás. Y Satanás es el que gobierna este mundo. Y las personas que no son cristianas van a ser usadas a veces para volverse tus enemigos, tus compañeros. Ah, mira, ahí va el pandereta. Ahí va el cristianito, el santito. Esas cosas pasan y yo quiero que usted lo sepa. Jesús lo dijo. Sí, Jesús lo dijo. Lo otro, ok, nosotros venimos con un desorden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivíamos a nuestra manera. Nos entregamos a Jesús. Nacemos de nuevo, realmente. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y nosotros venimos hechos un desorden, porque vivíamos haciendo las cosas a nuestra manera. Imagínese una casa. Usted compra una casa, o qué sé yo, va a una casa que va a alquilar. O qué sé yo, su misma casa. Tenía 1 mes, 2 meses, 3 meses de estar deshabitada. Y usted va a limpiarla. Primero la fumiga y cuando la va a fumigar empieza a salir aquel bichero. La bodega la va a ordenar y no sea bárbaro. Y cuando usted se da cuenta que el desorden, hay ratas, hay culebras, hay tras de araña por aquí y por allá. Y cuando usted va a medio, usted dice, no sea bárbaro, qué embarcada, ni para qué, a qué hora empecé a hacer esto. Pero, ¿qué? Entonces que lo deja y se va. Usted tiene que seguir, ¿no? Nosotros somos como una casa. Cuando venimos a Cristo, a los 18, a los 19, a los 20, a los 30 años, entre más tarde lleguemos, más desorden, más caos traemos. Y luego Él lo que viene a hacer es a ordenarnos. Y eso duele. Tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, tenemos que empezar a hacer otras cosas. Ah, no, pero cuando el Señor te toca y te dice, no quiero que ames el dinero como lo amas, eres un avaro. Entonces el Señor te toca ese punto, se está quitando esa telaraña y usted dice, ah, no. Ahí no, eso no me lo toque. No, yo no. Yo creí que ser cristiano era otra cosa. No, eso no me lo toque. Yo amo eso. Pero el Señor te dice, tienes
que dejarlo todo por seguirme, por ser mi discípulo y aborrecerlo todo aún tu vida. Eso quiere decir que cuando usted se entrega a Cristo, ya su vida no le pertenece a usted, sino que le pertenece a Él. La Biblia dice que nos volvemos esclavos por amor de Él y un esclavo no tiene derechos. Jonathan, pero también soy hijo. Sí, también eres hijo, pero eres hijo y también eres esclavo. Las dos cosas. Tienes derechos de hijos, pero tienes que servir como un esclavo en el sentido de que no haces tu voluntad. Cuando quiere decir que es esclavo, no es que es maltratado y que es tratado a la patada. No, el Señor no hace eso. Lo que quiere decir es que no haces tu voluntad, haces la voluntad de Él. Él te gobierna, Él me gobierna. ¿Sí? Y luego el otro versículo en Lucas 14:33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. El Señor te puede pedir todo. El Señor te puede pedir que tomes de tu dinero y se lo entregues a alguien. Él lo puede hacer. Nos da miedo, ¿verdad? Sí, asusta. Porque estamos acostumbrados a vivir para nuestro beneficio. Y el Señor Jesucristo nos pide que vivamos para Él. Esta es la realidad de ser cristiano. Usted dirá, no hombre, si es así mejor. Bueno, Jesús lo dijo, pero una cosa te digo. Número 1, Él nos da su espíritu. Y su espíritu nos da fuerzas, nos da deseos de servirle, nos cambia el corazón, nos cambia los pensamientos. Su palabra, a medida que la comemos, que nos alimentamos de ella, nos cambia la forma de pensar. Y todas estas cosas no nos duele cuando Él nos las pide, ¿sabe? Porque lo amamos. Si tú lo amas de verdad, no te va a doler entregarlo todo por Él. No te va a doler, en serio. Pero si no eres genuinamente cristiano, si estás engañado creyendo que eres cristiano y estás en una iglesia y realmente el Espíritu Santo no está en ti porque no has nacido de nuevo, entonces todos los mandamientos del Señor te son una carga difícil de llevar. Sí, pero los mandamientos del Señor no son una carga difícil de llevar. ¿Saben por qué? Porque tenemos la ayuda de su Espíritu y Él nos capacita para obedecerlo. El Señor no le pide a alguien algo que no puede hacer. Él sabe que nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu para hacerlo. Estos son los beneficios que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como esclavos de Cristo. Tenemos a su Espíritu y Él nos da poder para obedecerlo, para dejar de pecar, para apartarnos de lo malo, para hacer lo que a Él le agrada. Esta es la realidad de ser cristiano. Tengo casi 20 años de caminar con Él, no me arrepiento, no soy perfecto, pero Él cada vez me va haciendo más a su imagen. Hay veces que duele, pero después viene el gozo, viene la alegría. Lo más hermoso de seguir a Cristo es tener su compañía, es tener su amor, su protección, su guía, su sabiduría, su consuelo, su fortaleza. Y saber que el día de mañana, cuando yo parta o cuando Él venga por nosotros, vamos a estar con Él por siempre. Y eso no tiene precio. No cambies una eternidad con Él por un ratito de placer. Hacer lo que quieres en este mundo por un ratito y luego toda una eternidad lejos de Él, en el infierno, no tiene sentido. Entrégate a Él. Es un deleite. Aprendemos a amarlo. Vale la pena seguirlo. Vale la pena ser su discípulo. Te animo a que te conviertas en un discípulo de Cristo. Te cueste lo que te cueste. A Él le costó todo para darnos salvación y vida eterna a ti y a mí, para acercarnos al Padre. A Él le costó todo, derramó su sangre. Así que aunque te cueste, aunque derrames lágrimas, vale la pena. Y no es que seamos masoquistas, no. Lo que derrama unas lágrimas es en dejar el pecado, en dejar la manera vana de vivir. Pero vivir a su manera, haciendo su voluntad, es hermoso. El dolor está en esta carne porque esta carne quiere complacerse, quiere hacer su voluntad, pero no. Hagamos la voluntad del Señor, aunque nos cueste todo, vale la pena. Esfuérzate, no te des por vencido, vale la pena. Te animo, sigue adelante, entrégate a Cristo de todo corazón y dile, Señor, yo quiero ser tu discípulo aunque me cueste todo, porque te amo, Señor. Que estés bien. Comparte el video. Nos vemos.